Buenas tardes, hoy es martes 18 de mayo del año 2021. Soy Clarisa de Arce, abogada y secretaria general de Abogados del Fuero. Hoy estamos inaugurando una nueva modalidad en materia de jornadas académicas. Estamos con el doctor Sergio Arce, a quien en breve le voy a ceder la palabra. Vamos a conversar, mejor dicho, él nos va a dar una masterclass sobre actualidad en la normativa de emergencia. Va a tratar un montón de tópicos que son súper polémicos y de actualidad total, como por ejemplo la flexibilización de la prohibición de despidos, la duplicación indemnizatoria, el tope. ¿Qué pasa con los dispensados? ¿Se puede intimar o no a los trabajadores vacunados para que retomen tareas? ¿Y qué pasa con las licencias del cuidado de hijos que están en edad escolar? Y en definitiva, toda esta problemática de lo que se ha denominado el derecho laboral de la emergencia, que como el COVID es completamente dinámico y permanentemente nos expone a estar actualizados. Así que el doctor Sergio Arce es un amigo de Abogados del Fuero, un colega al que respeto muchísimo y lo admiro porque es un excelente profesional, además tiene una claridad para explicar realmente buenísima. Es abogado laboralista, por supuesto, es conferencista, es autor del libro Indemnizaciones Laborales de Editorial García Alonso, que ya tiene 2 ediciones, 2019 y 2020, y por supuesto se los recomiendo porque es de suma utilidad para el ejercicio de la profesión. Así que bueno, es un placer presentarlo, doctor Sergio Adrián Arce. Le cedemos la palabra y lo destaco para que comience con su exposición. Éxitos. Bueno, muchas gracias, doctora Clarisa de Arce. En primer lugar, quiero agradecer a toda la Asociación de Abogados del Fuero, a todos sus miembros, a sus autoridades, al doctor Nahuel Altieri. Y por supuesto agradecer a todos los que hoy están conectados para escuchar y tratar de analizar estos temas tan controvertidos de la nueva normativa de emergencia, ¿sí? de las normas que van saliendo de esta normativa de emergencia que ya conocemos, que pensemos que desde que empezó la primera normativa de emergencia, allá por los primeros días o mediados de marzo del año pasado, hasta hoy ya hemos superado más de 1000 normas entre decretos, resoluciones. Entonces, fíjense ustedes la complejidad, por supuesto en distintos aspectos, ¿no? Pero la complejidad que tiene toda esta normativa nueva, que de alguna manera viene en el campo o respecto al derecho laboral a garantizar el devengamiento de remuneraciones. Yo creo que este es el espíritu, en principio, de toda la normativa que tiene que ver con el derecho individual del trabajo, ¿sí? En lo que respecta a las licencias, a los dispensados, a la prohibición de despidos, a la duplicación indemnizatoria que ya venía de antes de diciembre de 2019, que por supuesto, como todos sabemos, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, todas estas normas tienden o llevan a entender que mientras dure la pandemia, el trabajador tiene que tener derecho a gozar de la remuneración. Esto no habla de otra cosa que de la estabilidad laboral, ¿sí? Porque pensemos que la remuneración es uno de los eslabones, garantizar la continuidad de remuneración es uno de los eslabones de la estabilidad laboral. La estabilidad entendida, como todos sabemos, en la conservación del contrato de trabajo, en la protección contra el despido arbitrario del 14 bis, por supuesto el 245 con su tarifa, que no hace otra cosa que garantizar la expectativa en la continuidad del contrato de trabajo que debe tener el trabajador en su puesto. Y por supuesto, esta estabilidad que todos conocemos como relativa, con el 245, la tarifa que de alguna manera tiene una naturaleza transaccional, es decir, el trabajador
tiene esta reparación del daño que produce el ilícito, que es el despido arbitrario, el despido sin justa causa, y que de alguna manera como contrapartida va a tener limitada, en principio, digo en principio porque eventualmente podrá reclamar si hay alguna conducta extra del empleador, algún daño que no esté dentro de esta tarifa del 245, como hablamos de discriminación, moving, o alguna otra conducta que se exceda del marco contractual. Pero en principio, estos son los daños que puede reclamar por el 245. 245 que ya incluso antes del DNU 34 lo teníamos como, entiendo yo, y varios autores, que realmente era insuficiente para garantizar la protección contra el despido arbitrario de la que nos habla el 14 bis. Incluso, recordemos que ya en Álvarez con Cencosud, la Corte ha dicho en uno de sus considerandos que solamente una visión restringida de esta protección contra el despido arbitrario podría interpretarse la negativa absoluta a una posibilidad de reinstalación en el puesto. Diciendo esto, planteamos o podemos decir que ya nuestro país en tema de estabilidad laboral venía, por supuesto, mal, ya incluso antes del DNU 34, que lo que hace de alguna manera es imponer una cuña en la estabilidad laboral, intentar subir esta estabilidad laboral, intentar nivelar lo que en los hechos estaba desnivelado, ¿sí? Generado por la desocupación que había en el país ya en aquella época, en el 2019, que hoy por supuesto se intensificó a través de las medidas que todos conocemos como el ASPO y las medidas tendientes a salvaguardar la salud de la población. Todos conocemos medidas parecidas, como por ejemplo la anterior 25561, artículo 16, que duró del 2002 al 2007. Por supuesto, junto con algunas políticas, ayudaron o generaron las condiciones para reducir en principio la desocupación. Todo esto en este marco que tengamos presente que a través de la ley 27.541 ya se había declarado la emergencia pública en materia sanitaria, fiscal, financiera. Fíjense ustedes el panorama que teníamos antes del COVID, ¿sí? Declarado el 11 de marzo del año pasado. Entonces, con la entrada en juego del COVID en las relaciones laborales, lo que pasó es que de alguna manera impactaron las medidas que fue tomando el gobierno a través de los decretos, de las resoluciones, impactaron digo yo, en los grupos más grandes de obligaciones y derechos que tienen las partes en el sinalagma contractual de la relación laboral. Fundamentalmente o principalmente me refiero a la obligación de prestar la tarea de manera presencial del trabajador y, como contrapartida, la obligación del empleador de abonar la remuneración al trabajador. ¿Sí? Fíjense acá, se empiezan a generar roces, se empiezan a generar conflictos. ¿Por qué? Porque la normativa, incluso la primigenia normativa, cuando todavía no estaba vigente el DNU 297 del ASPO, ya establecía licencias facultativas, la resolución 178, 184 del Ministerio de Trabajo, incluso antes del 11 de marzo, que establecían licencias para los trabajadores que pudieran propagar el virus, licencias, reitero, facultativas, con devengamiento de remuneraciones. Posteriormente, y muy rápido, se pasa al DNU 260, que amplía la emergencia sanitaria, y ahí ya generamos un grupo mayor de trabajadores con esta licencia, pero ya una licencia obligatoria para un grupo determinado de personas que vinieran del exterior, es decir, un grupo de personas que tenían que quedarse en su domicilio para casos sospechosos y para preservarse y para preservar al resto de la plantilla de trabajadores de la empresa. Y acá también, devengamiento de remuneraciones. Después ya con el 297 no quedó duda, es decir, el trabajador
fíjense ustedes, el 297 ya cambia la forma de denominar la contraprestación que se le debe dar al trabajador y nos habla de, no nos habla de remuneración, sino que nos dice debe garantizarse los mismos ingresos habituales o los ingresos habituales. Acá ya cambia la palabra remuneración. ¿Por qué? Porque toda la normativa de emergencia, según lo que establecen las resoluciones, se entiende al trabajador no solo al trabajador en relación de dependencia, sino aquel trabajador o aquella persona que cumpla alguna función, ya sea por un contrato de locación de servicio, becas, pasantías médicas. Fíjense ustedes que acá ya estamos viendo, haciendo un análisis resumido de la primera normativa. ¿Por qué quiero hacer esto? Fíjense ustedes es decir, la protección que otorgaba la primera normativa. Fíjense en lo amplia que era la protección, lo conectada con la Constitución Nacional que estaba, que fíjense en que esta definición de trabajador se conecta intrínsecamente con el 14 bis cuando nos habla de que el trabajo en todas sus formas, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. En este contexto estábamos con el ASPO y con el devengamiento de remuneraciones habituales, es decir, el trabajador tenía derecho a percibir, o tiene derecho a percibir, todas las remuneraciones que hubiese percibido si hubiese estado trabajando de manera presencial. Y la resolución, que es muy importante, que es la que hoy está en conflicto, la resolución 207, que fíjense que esta resolución es del 17 de marzo, es decir, unos días antes del ASPO, del DNU 297. Acá esta resolución del 17 de marzo lo que hacía, o lo que hace, porque todavía está vigente mediante la prórroga de determinados decretos de necesidad de urgencia, es establecer la dispensa de la presencialidad. ¿Para qué trabajadores? Para los trabajadores mayores de 60, para las embarazadas y para los trabajadores que tienen algún factor de riesgo cardiológico, respiratorio, es decir, las enfermedades que determine la autoridad sanitaria. Estos trabajadores dispensados de continuar trabajando de manera presencial. No quita esto que los trabajadores, por supuesto, pudieran cumplir trabajo de manera remota, con lo cual, si lo podían hacer de acuerdo a la naturaleza de sus tareas, a la naturaleza de las tareas que tienen que cumplir, estaban obligados a hacerlo. Fíjense ustedes, por supuesto, trabajo remoto muy distinto al trabajo voluntario, el teletrabajo voluntario de la Ley 27.555, sancionada recientemente y reglamentada recientemente. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, estamos en esta circunstancia. La circunstancia es trabajador dispensado, resolución 207. No solo la resolución 207 dispensa a los trabajadores o dispensaba a los trabajadores con alguna patología o con factor de riesgo, sino que a su vez, a través del artículo 3, se estableció la dispensa para aquellos trabajadores que tuviesen que cuidar a su hijo menor de edad en edad escolar por la suspensión de las clases durante, en aquel momento, el ASPO. Resolución, por supuesto, que después quedó suspendida durante el receso escolar y hoy tiene de nuevo vigencia a través de la resolución 60 del 2021 para aquellos menores que que no puedan concurrir al colegio o que lo hagan de manera intercalada o virtual y presencial y que el trabajador tenga que quedarse en su domicilio para cuidar al menor. A través de toda esta normativa se generó bastante jurisprudencia respecto del devengamiento de remuneración de distintas jurisdicciones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, jurisprudencia respecto de la resolución 207, en donde al principio recordemos que se discutía si esta resolución 207, artículo 3, donde decía que estaba justificada la insistencia del progenitor, es decir, devengaba remuneraciones o no, porque no lo decía expresamente. Acá ya la jurisprudencia, si bien ya los laboralistas lo decíamos, que toda la normativa de emergencia armónicamente entendía que correspondía al devengamiento de remuneraciones, la jurisprudencia lo dijo en tal sentido. Tenemos varias jurisprudencias, tengo varios fallos, en todo caso los voy a dejar
si lo quieren, los necesitan, por supuesto la asociación los va a pasar. Los primeros, Gómez Jessica, Benítez Jessica con Walmart, ¿sí? Fíjense acá ustedes, estos eran, durante el ASPO eran trabajadores que eran considerados esenciales. Espera Jessica, que fíjense ustedes qué interesante, Espera Jessica en principio se le reconoció la licencia, el juzgado ordenó el reconocimiento de la licencia y 24 horas que se pague bajo apercibimiento de las 30 los salarios retenidos, pero después, en el mismo caso, Espera Jessica, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó, ahí voy a buscar la sala, que lo tengo registrado por acá, la sala ordenó bueno, cuando lo encuentre se los diré, ordenó o indicó que durante el receso debía volver la trabajadora a cumplir sus funciones. Con lo cual, fíjense ustedes, acá es muy claro el devengamiento de remuneraciones por este motivo. Lo mismo pasó con Baratucci Milagros, con Arcos Dorados, ¿sí? El juzgado en principio fue el 63, acá había un tema de reducción del 223 bis, y lo que se planteaba es que una trabajadora que gozaba del 207 artículo 3, podía hacerse una reducción salarial del 223 bis, lo que entendió en principio por esta medida cautelar que no, que correspondía a la remuneración de manera íntegra. Otra cuestión que se había planteado, que generaba dudas, es qué pasaba o qué pasa con el personal de salud, que en principio la normativa de emergencia, a fin de continuar los servicios que se entienden por esenciales dentro de la pandemia, debía, por ejemplo, el decreto del gobierno de la ciudad 147 estableció que debían suspenderse temporalmente todas las licencias. Entonces acá fíjense ustedes que de alguna manera chocan estas resoluciones 207 o 60 del 2021 con el decreto 147. Con lo cual podemos encontrar algunos fallos de la justicia contenciosa administrativa en donde no se le otorga esta licencia del 207 porque de alguna manera se basan en este decreto 147 del 2020. Muy bien. Tenemos, bueno, les digo la resolución, era la 1103, la que establecía que durante el receso escolar no estaba vigente el artículo 3 de la resolución 207, y la sala era la 4 de Espera Jessica, ¿sí? Indicó que no debía continuar la dispensa. Posteriormente, por supuesto, está la resolución 60 del 2021, y acá otro tema que se generó, en debate, es qué pasa con esta compensación, porque recordemos que hoy lo que hay para estos trabajadores, no la trabajadora que cuida a sus hijos, sino para los trabajadores de la resolución 207, ¿sí? Los grupos de riesgo, ¿qué pasa con esta compensación? ¿Qué rubros deben compensar? ¿Qué remuneración debe tomarse para compensar esta remuneración? Se ha dicho que es la remuneración habitual neta, es decir, todo lo que el trabajador hubiese devengado si hubiera estado trabajando de manera presencial. Así tenemos un fallo muy reciente que es Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación con Grupo Arcor, en el cual el Grupo Arcor venía descontando a los trabajadores distintos ítems en el recibo de sueldo, por ejemplo, premio por asistencia y puntualidad, adicional nocturno, adicional por refrigerio, ¿sí? 30 minutos de descanso. Y acá tenemos que la sala 1, respecto de esta acción de amparo, estableció que se ordenó el pago de lo descontado a estos trabajadores respecto de estos rubros y ordenó a la empresa Grupo Arcor se abstenga de descontar estos rubros de los recibos de sueldo. Acá tenemos que tener presente que, por ejemplo, en caso de remuneraciones variables, podríamos tomar como premisa para calcular qué remuneración o qué compensación debiese abonársele al trabajador, el criterio del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo es hacer un promedio de los últimos 6 meses de remuneración.
Muy bien. Y acá entra el tema conflictivo, ¿sí? Que es la resolución 4 del 2021. ¿Sí? Resolución 4 del 2021 que en principio se plantea como el retorno a el trabajo de los trabajadores vacunados, a la presencialidad de los trabajadores vacunados. Fíjense en que más allá de la crítica que se le puede hacer o que podemos hacerle al articulado, que en principio parece obvia, al articulado de la resolución 4 del 2021, publicada en el Boletín Oficial el 9 de abril, y que entra a regir a partir del 9 de abril del 2021, lo primero que nos llamó la atención, o lo primero que advertimos, es que el mismo día, es decir, el 9 de abril, entra en vigencia el DNU 235. El DNU 235 que fue conocido el 8 de abril, pero que vigencia entra en la misma fecha, el mismo día que la resolución 4 2021. Y el DNU 235, ¿sí?, lo que hace en su artículo 7 es prorrogar la medida de la resolución 207. Con lo cual, la primera interpretación que se podía hacer era que había dos normas, o teníamos dos normas que entraban en vigencia el mismo día, el 9 de abril, con un contenido que en principio podría pensarse que es discordante, que choca, porque por un lado se ratifica o se prorroga la resolución 207 y la dispensa de la presencialidad, y por otro lado, la resolución 4 manda o faculta al empleador a convocar a los trabajadores que hayan sido vacunados o con una dosis o con 2 dosis de cualquiera de las vacunas disponibles en la República Argentina. Vamos a dejar para el final esta pregunta, si sigue vigente, si no sigue vigente, porque después recordemos que el 16 de abril tenemos el DNU 241, que en su artículo 1 también prorroga la resolución 207 y sus modificatorias, dice el 241. Y posteriormente, el 1 de mayo, el DNU 287, artículo 10, que también prorroga la resolución 207. Entonces, la pregunta sería, o el interrogante que genera, ¿son normas contradictorias? Con lo cual podríamos decir que ante dos normas contradictorias tendríamos que estar a favor de la norma más favorable, y encima dos normas con jerarquías distintas, por supuesto un DNI presidencial y del Poder Ejecutivo y una resolución, es decir, un rango inferior, o son normas complementarias. Son normas complementarias que lo que de alguna manera quieren hacer es la resolución 207 mantener la dispensa y mantener el devengamiento de esta compensación igual a la remuneración neta que debe percibir el trabajador, que no ha llegado a las condiciones que requiere la resolución 4 para ser convocado. Es decir, una posición podría decir, bueno, ¿qué pasa si no prorrogamos esta resolución 207 con los trabajadores que están exceptuados de esta resolución 4, como por ejemplo trabajadores con inmunodeficiencia, trabajadores con HIV, trabajadores trasplantados, trabajadores que no hayan alcanzado a vacunarse con una dosis o con 2 dosis? Es decir, si no tuviésemos la resolución 207, ¿cuál sería la norma que garantizaría la dispensa de la presencialidad de estos trabajadores? Entonces, podría plantearse esta duda, es decir, se plantea y ha generado esta duda que en principio no fue aclarada en la normativa, porque fíjense en que el decreto 235 nada dice y se publica el mismo día y tiene vigencia el mismo día. El 241 no hace referencia, sin perjuicio de que hace referencia al DNU 60, a la resolución 207, no hace referencia a la resolución 4. El DNU 287, artículo 10, tampoco hace referencia a la resolución 4. Con lo cual,
podríamos pensar que de alguna manera, y ahí voy adelantando un poco la respuesta a si hay flexibilidad de la normativa de emergencia o no, atenta de estar vigente esta resolución toda la normativa de emergencia respecto a la estabilidad laboral. ¿Por qué digo la estabilidad laboral? Algunos pueden pensar, bueno, pero esta resolución en realidad atenta contra la seguridad del trabajador, que un trabajador que solamente con una dosis vuelva a cumplir su tarea, atenta contra la indemnidad del trabajador, la salud psicofísica del trabajador. Y yo digo que en principio también atenta contra todo esto, pero y contra la intimidad, contra la decisión, porque recordemos que la vacuna es voluntaria y no obligatoria, pero en principio atenta contra toda la normativa y todo lo que venimos hablando de la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque un trabajador con una dosis o con dos dosis va a tener que decidir y priorizar. ¿Qué priorizo? Mi salud y me quedo en mi casa y no hago caso a la convocatoria del empleador. Priorizo mi salud y desprotejo el trabajo o pongo en riesgo mi trabajo. O por el contrario, priorizo el empleo, vuelvo al trabajo y pongo en riesgo mi salud, porque con una dosis, recordemos que todavía no se ha ganado la inmunización o la inmunidad que todos conocemos que se da con las dos dosis. Ahora seguimos con este interrogante. ¿Qué dice esta normativa? ¿Qué dice esta normativa de la resolución 4? Dice, con una sola dosis podrán ser convocados los trabajadores de la resolución 207, inciso A, B y C. ¿Cuáles son A, B y C? 60 años, mayores de 60 años. Recordemos que hay trabajadores mayores de 60 años que tienen que ir a trabajar. Esto ya está en el original 207, que son los trabajadores que tengan un cargo para el cual el establecimiento, hablamos de trabajadores de salud, sea indispensable. Por ejemplo, directores médicos o algún trabajador que tenga un cargo fundamental en una empresa de salud o nosocomios. Después, embarazadas y los trabajadores que establece la normativa respecto de los factores de riesgo. Dice, con una sola dosis de la inoculación pasados los 14 días. Fíjense ustedes que la resolución dice podrá, con lo cual, es decir, es facultativo. El empleador podría convocarlos, como no. ¿Sí? Esto es facultativo. Fíjense que toda la resolución, si ustedes leen toda la resolución, se habla de la buena fe que debe mantener el trabajador al empleador. ¿Sí? Buena fe que debe mantener al avisar si se vacunó, buena fe que debe mantener anotarse en la vacunación, ¿sí? Buena fe que debe mantener de no generar perjuicio al empleador. Fíjense ustedes qué raro o qué extraño que es esta resolución en toda la armonía que venía teniendo la normativa de emergencia. Porque pensemos que la normativa de emergencia, como vimos al principio, era una normativa que apuntaba a evitar los fraudes, que evitaba que de alguna manera darle la llave al empleador para que cometa fraude a la normativa de emergencia. ¿Sí? Fíjense ustedes que el DNU 329, cuando aparece en la normativa de emergencia, cuando se prohíben los despidos, ¿sí? O se le da una consecuencia distinta a los despidos sin justa causa, o despidos por falta de disminución o fuerza mayor, en realidad lo que se hace es ratificar algo que ya se venía diciendo, ¿sí? Que es que el trabajador no puede ser despedido por falta de disminución de tareas durante la pandemia. ¿Por qué? Porque de alguna manera se burlaba toda la normativa que mandaba a continuar con el devengamiento de remuneraciones. Era, de alguna manera, implicaba la excepción al principio del artículo 1730 y 1733 del Código Civil, cuando hablamos de caso fortuito. El trabajador acá ya tenía una normativa, ¿sí? Una normativa para agarrarse y para decir, bueno, no me pueden despedir por falta de disminución de tareas.
Y entonces realmente esta normativa, la resolución 4, nos deja un conflicto en puerta, ¿sí? Porque los empleadores, ¿qué van a hacer? Los empleadores van a interpretar, y más después de la nota, que por supuesto, como lo hablábamos en su momento con Clarisa, no tiene, es decir, no es fuente de derecho, la nota del ministro de Trabajo, en donde ratifica la continuidad de la resolución 4. Sergio, Sí. sí, perdón, te interrumpo por 3 motivos. Estamos completando una media hora. Te interrumpo para que descanses un poquito y si querés tomar agua. Y de paso, para que no te sientas solo, voy a hacer una acotación, justamente como recién decías, ¿no? Este tema que lo hemos charlado por WhatsApp cuando salió la norma y qué entendemos por esto, que realmente es polémico. Yo creo, y por eso también te interrumpo fundamentalmente, porque vos dijiste una palabra clave y no la quiero dejar pasar. La palabra clave es duda. Dijiste, esto genera dudas. El ministro en esa nota, donde hace una aclaración, si bien no es fuente de derecho, el propio ministro dice que fue consultado no menciona exactamente la palabra duda, pero sí que fue consultado sobre los alcances. Entonces, estamos claramente frente a una duda razonable en los términos del artículo 9 de la LST, ¿no? Entonces, 9. si vamos a cómo se interpreta algún conflicto entre normas, yo creo que este es un ejemplo en el que cabe estar frente a esta duda entre si complementa o directamente, para mí la resolución 4 está pasando por arriba, está modificando el espíritu de los DNU, ¿no es cierto? Los 235, 241 y 287. Pero aún si consideramos que lo complementa o si nos queda la duda, yo creería que hay que estar al principio de la norma más favorable, la condición más beneficiosa como derivación del principio protectorio, ¿no? Nada, te interrumpí porque justamente No, no, pero está perfecto. la palabra duda yo creo que nos da la pauta de qué es lo que podríamos decir según el lugar que nos toque, obviamente, ¿no? Yo acá estoy hablando como un poco como desde el punto de vista de la doctrina, pero bueno, uno cuando litiga, por ahí tiene que sostener una versión o la otra. Gracias, Sergio, te dejo No, 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 no. continuar. Me parece perfecto lo que apuntás y lo que estamos hablando nosotros es de una interpretación normativa que a fin de cuentas la va a tener que resolver, porque todos sabemos cómo termina esto. Y de alguna manera es una flexibilización de la norma que tiene que ver con la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un trabajador solo manda una intimación, por ejemplo, de la ley 24013 cuando el contrato se extinguió o está pronto a extinguirse. Todos sabemos que cuando hay una carta documento, un telegrama laboral o un conflicto de intercambio telegráfico, lo más seguro es que el contrato se fraccione, que la relación, que el vínculo entre el trabajador y el empleador se fraccione y termine en un despido. Por eso digo y por eso planteo que de lo armoniosa que era la normativa de emergencia al principio, salvo por supuesto el 223 bis, que fue criticado por todo el mundo, pero realmente veníamos con una normativa en principio armoniosa, por supuesto que con las soluciones que fue dando la normativa, por ejemplo, para casos de despido en periodo de prueba, que lo discutíamos al principio, y que a partir de la prórroga que se hizo en julio, se usó o se echó mano en el decreto que se establece que solo será aplicable a los contratos que rijan a partir del 30 de julio, si mal no recuerdo la fecha. Después, por supuesto, con el DNU 39, el último DNU en donde está no solo la prohibición de despido, sino la duplicación indemnizatoria, también se va más atrás porque
dice que solamente será aplicable la prohibición de despidos para los contratos celebrados con anterioridad, a el DNU 34, el 13 de diciembre. Fíjense en cómo de a poco la misma normativa va quitando protección, ¿sí? Entonces ya la discusión si había dentro del periodo de prueba, si la normativa de emergencia suplantaba al 92 bis, y esta facultad que tiene durante el periodo de prueba el empleador de despedir sin expresión de causa y con carencia indemnizatoria para el trabajador, la resuelve la normativa de emergencia. La otra duda que teníamos, y donde también hubo mucha jurisprudencia a favor de los trabajadores, era la ley 2250, que pasaba con el trabajador de la industria de la construcción, en donde se decía, bueno, no hay, es decir, en la industria de la construcción no hay despido, es decir, por supuesto, en principio no podría haber una duplicación del fondo de cese, digo en principio, porque si miramos toda la normativa de emergencia y la finalidad de la normativa de emergencia, podríamos plantear de por qué no duplicar el fondo de cese laboral, más allá de que no tiene naturaleza indemnizatoria, sino de salario diferido. Pero si vamos al espíritu de la normativa y a que la normativa se basa en la continuidad del devengamiento de remuneraciones, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de que el trabajador, que las naciones tienen, y la nación argentina más precisamente, en este caso porque está ratificado el tratado, tiene que garantizar al trabajador el acceso al empleo, que ya veníamos con un DNU 34 en donde había desempleo. Bueno, la ley 2250, también a partir del DNU 39, fue recortado. Los trabajadores de la construcción no tienen ni prohibición de despidos, ni tienen duplicación indemnizatoria. Entonces, y el avance sobre esto es la resolución 4, que como bien estamos diciendo, genera la duda, pero al generar la duda, más allá de que todos sabemos que en derecho laboral, en virtud del artículo 9 y en virtud del principio que todos conocemos de continuidad del contrato de trabajo, artículo 10, el artículo 90 y determinación del plazo, es decir, todo el abanico de normativas que hacen a la continuidad del contrato de trabajo, deja al trabajador una posición de desprotección, ¿sí? Deja al trabajador una posición de desprotección. Hago dos acotaciones más respecto de esta normativa. Una acotación, porque tampoco me quiero exceder en el tiempo, es que si vamos a la página del Ministerio de Salud, que está actualizada a fecha, creo que fines de marzo, principios de abril, cuando surge la normativa, la resolución 4, la página del Ministerio de Salud dice, ¿sí?, entre otras cosas, que las trabajadoras embarazadas, si bien recomienda la inoculación de las vacunas, todavía no hay estudios que garanticen la eficacia en trabajadoras embarazadas. Y además dice la página del Ministerio de Salud, que solamente se consigue la inmunidad con la aplicación de 2 dosis pasados los 14 días. Con lo cual, la misma página del Ministerio de Salud se contradice con la resolución conjunta del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, que manda a llamar a trabajar de manera presencial a una trabajadora, por ejemplo, embarazada, con 4 o 5 meses de embarazo, que con una sola dosis no está de alguna manera inmunizada. No nos da un grado de seguridad al respecto. Después tenemos una diferenciación que hace la normativa en la resolución 4, que son los trabajadores de la salud. Los trabajadores de salud que no tengan un alto riesgo de exposición pueden ser llamados con una sola dosis de la vacuna, después de 14 días, ¿no? Y los trabajadores con alto riesgo de exposición, entiendo que se referirá a las UTI, unidades de terapia intensiva, no lo aclara tampoco la normativa, ahí también puede generar algún tipo de conflicto que eventualmente puede resolverse o tendrá que resolver la jurisprudencia, entiendo yo. Estos trabajadores podrán ser convocados con 2 dosis de la vacuna, siempre y cuando sean trabajadoras embarazadas o trabajadores con las enfermedades que establece la resolución 627, que son los factores de riesgo. Los trabajadores mayores de 60 pueden ser convocados, así tengan alto riesgo de exposición, con una sola dosis.
Los exceptuados, como bien establece la resolución, son los trabajadores con HIV, los trabajadores con inmunodeficiencias, oncológicos, trasplantados. Otra cosa muy grave que establece la resolución es que fíjense en lo que dice. Textualmente una declaración jurada del motivo por el cual no puede acceder a la vacunación. ¿Mm? Y en caso de que opte por no vacunarse, recordemos, todos estamos a favor de la vacunación, esto hay que decirlo, y sabemos las ventajas de la vacunación, pero recordemos que la vacuna no es obligatoria, sino que es voluntaria. Y la resolución dice que en caso de que se opte por no vacunarse, deberán actuar, es decir, el trabajador, de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios de la decisión que pudiera originar al empleador. ¿Qué contradice esta resolución? Intimidad del trabajador, privacidad del trabajador también, porque de alguna manera lo está llevando a tomar una decisión de vacunarse que no es obligatoria, condiciona al trabajador a vacunarse, protección de datos personales, contradice también la resolución 5 del 2020, que establecía, o que establece, porque sigue, certificados médicos, estudios de COVID, para el ingreso o reingreso a sus tareas. Contradice la confidencialidad de datos personales, la ley 25 de las leyes. Fíjense la amplia gama de toda la normativa que le hacen al derecho del trabajador. ¿Clarisa? Bueno, no sé Ahí si... está, sí. Te veo cortada, Clarisa. Ahí estamos. ¿Me escuchás? Sí, ahí volvimos. Ahí Ah, volvimos. perfecto. Tuvimos un Perfecto. microcorte. Espera, Sergio, por favor. A ver, volvemos a... Estamos grabando, está ok. Bueno, un inconveniente técnico. Te vuelvo a poner el anclaje. Ahí está. Sí, listo, Sergio, seguimos. Bueno, no sé a dónde había quedado, pero estaba diciendo que contradice no solo a toda la normativa de emergencia anterior, sino que también a leyes como por ejemplo la ley 25326 de confidencialidad de datos personales, reserva de tratamientos del paciente, la ley 26529, la intimidad del trabajador, la indemnidad del trabajador y reitero, el dependiente. Más allá que, por supuesto, el trabajador, entiendo, tendrá la posibilidad de efectuar alguna medida precautoria en caso de que el ser convocado y no quiera, es decir, no quiera volver y el empleador intente efectuar, por ejemplo, algún despido por abandono de trabajo. ¿Qué pasa con esto? Es decir, ¿podría ser procedente un despido por abandono de trabajo si el trabajador se negara a volver a la convocatoria? En principio, debo decir que esta convocatoria o que esta intimación, por ejemplo, a retomar o a volver a la presencialidad, no podría entenderla como previo, que es la ausencia injustificada. Y en este caso sabemos que el trabajador se encontraba o se encuentra gozando de una licencia una dispensa en virtud de la resolución 207. Con lo cual, técnicamente, es decir, esta convocatoria no puede ser o no puede implicar la intimación previa del 244. Tendría que haber una convocatoria y posteriormente, al no concurrir el trabajador, podría el empleador remitir la intimación de 244. Ahora, ¿sería procedente un despido por abandono? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, primero, porque acá, bueno, por supuesto el trabajador tendría que responder la intimación y manifestar todo esto que estamos contando, es decir, que no hay seguridad para la vuelta al trabajo,
que desea continuar, es decir, que hay una intención, un ánimo de continuar con el contrato de trabajo, pero que no están dadas las condiciones de seguridad para el retorno, e incluso ponerse a disposición del empleador de realizar alguna otra tarea que pueda cumplir de manera remota. Y en este caso, si eventualmente, del mismo modo, y según el caso, el empleador extinguiera el contrato de trabajo por este motivo, entiendo yo que de acuerdo al caso, por supuesto, podríamos estar hablando no solo de un despido arbitrario incurso en el DNU 34 y el 245, o a decisión del trabajador en el tema de la prohibición de despido, pero bueno, acá hay una circunstancia de discriminación con todo lo que ello implica y por supuesto, entiendo yo, con de acuerdo al caso, con los estándares de prueba de la Corte respecto de los casos Pericoli, Varela. Entonces entiendo que es una resolución peligrosa, no solo para el trabajador, sino para el empleador que se apresure a convocar al trabajador en estas circunstancias. Bueno, Clarisa, yo tengo mucho más para decir de cuestión de prohibición de despidos y alguna jurisprudencia, pero entiendo que estamos con el tiempo medios ya listos, ¿no? Sí, sí, estamos muy Si querés, bien. Yo creo que hiciste un repaso por todos los puntos importantes y las modificaciones que fue teniendo el derecho laboral de la emergencia. Como ya te lo he dicho en otra oportunidad, sos clarísimo para explicar con palabras sencillas, con la cronología de todo lo que pasó, realmente una masterclass del derecho laboral de la emergencia. Coincido con tus conclusiones del final de tu exposición. Sí, también interpreto claramente que la normativa de la emergencia se fue flexibilizando y un poco también desde mi punto de vista personal, entiendo que esto obedeció a que la economía se fue abriendo, también a pedido de la sociedad, ¿no? Porque el derecho y economía son dos ciencias que están en una relación muy estrecha, que inciden ambas en el comportamiento humano y que no creo que era lógico que esto, sin abrir un juicio de valor sobre si está bien o mal la desprotección que se fue dando en el marco de la pandemia, o la flexibilización, por decirlo en mejor término, creo que era un poco esperable por la apertura económica que se fue también dando con el correr de los meses. Que ya esto obviamente excede el análisis del derecho que lo hiciste vos perfectamente. Así que, bueno, nada, Sergio, te agradezco enormemente la generosidad que siempre tenés con Abogados del Fuero. Te agradezco no solo en mi nombre, sino en el nombre del doctor Altieri, de Diego Calvo Suárez, de Patricia Trota, de todo el grupo de comisión directiva y también te agradezco en nombre de todos los socios y socias de Abogados del Fuero porque realmente nos diste una explicación brillante y súper importante para el ejercicio de la profesión. Espero verte pronto con alguna otra actividad. Así que nada, te saludo, te agradezco y quedamos como siempre en contacto y a disposición. Bueno, Clarisa, yo les agradezco a ustedes por pensar en mí y convocarme, invitarme a charlar un rato con ustedes, que es charlar un rato con los colegas. Es decir, esto no pretendió ser una masterclass, sin perjuicio del nombre que le pongamos. Yo simplemente doy mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero bueno, son disparadores para charlar y debatir, y ojalá que en el grupo para alguna reflexión o algún debate de ideas. Así que bueno, les agradezco tanto a vos, por supuesto, personalmente, al doctor Altieri y a todo el grupo y a todas las autoridades de Abogados del Fuero. Un aplauso, Sergio. Muchísimas Así que gracias. por supuesto, a todos los colegas que nos están viendo. Perfecto. Muchas gracias.
Un saludo para todos, gracias por estar, nos vemos en la próxima.